Comunidad. Normalmente las malas películas de terror se estrenan en enero. Es un mes en el que las grandes productoras no estrenan sus películas importantes y eso da un espacio para todas esas películas pequeñas, sin grandes actores y sin grandes presupuestos, de ser estrenadas en cines y ganar algunos pesitos. Así que imagínense mi sorpresa cuando en pleno noviembre se ha estrenado La Maldición del Queen Mary, una película de porquería, confusa y sin sentido que no vale ni el tiempo ni el precio del boleto. Con decirles que la película costó $15 millones, casi 300 millones de pesos y ha recaudado uno. Pero quizá lo más triste es que aquí había una buena película, aquí había potencial. Para empezar, las actuaciones no son terribles, no son muy buenas, pero tampoco están del asco. La cinematografía es interesante, la iluminación es bastante buena y hacen un buen trabajo al mostrarnos al Queen Mary. De hecho, las tomas de los pasillos transmiten la naturaleza laberíntica del barco. En otras palabras, visualmente es elegante. Los efectos visuales no están nada mal y las escenas de sangre y caos fueron bastante aceptables. Y hay algunas referencias a eventos históricos que involucran al Queen Mary. Pero el diálogo es realmente pobre, es atroz. La estructura narrativa es confusa. Hay demasiados huecos, conveniencias y cosas que no se explican. Y la historia es una estupidez. Es un guión descuidado que no hace sentido. Es un desastre, es una historia completamente incoherente. Un trabajo tedioso y demasiado largo que, aunque visualmente es atractivo, no logra establecer ninguna atmósfera. Cae en todos los lugares comunes, cae en todos los sustos baratos, cae en todos los clichés y la película es incapaz de generar algo de miedo. Pero quizá lo peor de todo es que no hay suficiente desarrollo de personajes para que realmente nos preocupemos por lo que les pase a los protagonistas o antagonistas, lo cual hace que la experiencia sea bastante aburrida. Y es que si no te importa el destino de los protagonistas, si no te importa si viven o mueren la persona que lleva la historia, si no invertimos emocionalmente en que si triunfa o fracasa, pues realmente te deja de importar todo lo que está pasando. La historia se divide en dos líneas de tiempo. La narrativa va y viene entre 1938 y el año actual. Sin embargo, la historia no logra que ninguno de los dos periodos sea particularmente interesante para nosotros, la audiencia. Verán. Resulta que en 1938 el Queen Mary navega a través del Atlántico. Ahí conocemos a esta familia. Son pasajeros de tercera clase, haciéndose pasar por pasajeros de primera para poder entrar al comedor. Desgraciadamente los cachan y los sacan de ahí, pero solo a los papás, por alguna razón que no se explica, a la niña la dejan ahí. Es así como la niña se hace amiga de Fred Astaire y baila con él. Fred queda impresionado con el talento de la niña y la quiere en su siguiente película. Así que le pide que vaya a buscar a su padre, pero su padre ha sido poseído por un fantasma y ha agarrado un hacha y anda eliminando a todo lo que se le ponga enfrente. Si se preguntan cómo o por qué un fantasma se le metió al padre, no se preocupen, seguramente ahorita nos lo explican. ¡Spoiler! No lo hacen. Lo que sí hacen es que el capitán elimina al papá y santo remedio, el fantasma ya no molesta a nadie. Es así como viajamos casi 100 años después, al presente. En la actualidad, el barco ahora permanece inactivo. Está atracado permanentemente como una atracción turística. La gente paga para hacer tours y que les cuenten historias de terror. Y es así como una vez más conocemos pero a esta familia. La mamá, por alguna razón que todavía no entiendo, quiere hacer un libro, un podcast o una página de internet para crear una experiencia virtual. Cualquier pretexto bobo solo para separarse de su hijo, para que éste se pierda y sea atacado por los fantasmas del barco. Minutos después, el niño aparece de nuevo como si nada hubiera pasado y su mami le compra un Starbucks. Pero una vez que llegan a casita, la mamá se da cuenta de que hay algo extraño con su hijo. De hecho, se da cuenta que este no es su hijo.
Así que regresa al día siguiente al barco para buscarlo y ahí se encuentra con el fantasma del papá y de la mamá de 1938, que después de perseguirlos por el barco un rato para alargar innecesariamente la película, se les meten bien adentro y salen del barco en sus cuerpos. Sí, como lo oyen. Resulta que los fantasmas estaban hartos de ser fantasmas y de estar atrapados en el barco, así que se metieron en el cuerpo de estos dos y se fueron a vivir la vida loca. Y sí, lo adivinaron, es una mafufada. Esta película es una pendejada. Una cacota de proporciones épicas. Y es que el primer problema es que no está muy claro cómo se supone que estas dos historias están conectadas. De hecho, no lo están. La única conexión es que una familia va a un barco en donde hay una familia de fantasmas. Así que cuando la película termina, sientes como que te perdiste de algo, como que falta información. De hecho, se siente como si la película hubiera sido filmada como una miniserie, tal vez de unos 4 capítulos. Pero como no la lograron vender ni a Netflix ni a Amazon, entonces la recortaron toda y la hicieron película. Pero en la manera en la que la editaron, pues le quitaron todo el contexto. No conectan unas partes con otras. De hecho, nada hace sentido. De hecho, hasta termina pareciendo un gran anuncio de 90 minutos para que vayas y visites el Queen Mary. Pero lo peor es que como brinca de un lado a otro entre las dos historias, nunca logra crear una atmósfera o algo de tensión, porque cuando la cosa se pone interesante, brincamos a la otra línea de tiempo. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes de esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación, y no se queden solamente con mi opinión. Yo creo que pudo haber sido una increíble historia de fantasmas, pero al final fue terrible. Si conocen algunas de las historias alrededor del Queen Mary, bueno, pues aquí encontrarán a la Dama de Blanco, encontrarán a Jackie, encontrarán todo el asunto de la piscina. Y por supuesto que también encontrarán referencias al infame cuarto 340B. También hay que reconocer que el diseño de producción es bastante impresionante, pero desgraciadamente lo más importante, o sea, la historia, es estúpida, sin ningún sentido, horrible y aburrida. Es una película que tenía potencial, pero lo desperdició. Por eso, para mí, esta es una caquita fantasma, un 3.